Vamos a rogarle al Señor que nos siga bendiciendo con este penúltimo tema de esta serie que se ha titulado Descubriendo el Evangelio del Reino y que lleva por tema Cristo comisiona a un predicador. Y vamos a darle lectura Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el 20. Dice la palabra de Dios así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Usted, por favor, ayúdeme del 16 al 20. Y les contaron lo que le habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Ya saben que a mí no me gusta, leer más de 10 versículos, pero ahora es necesario. Lo leímos todo de un jalón para ahorrarnos tiempo más adelante y no ir versículo por versículo estudiando este pasaje, porque no es el propósito de esta mañana. Esta mañana no vamos a analizar como tal la historia en sí. Yo sé que conoces el relato, yo sé que conoces, lo has escuchado un montón de veces, pero es importante que recordemos ciertos detalles para poder al final enlazarlo con el mensaje de esta mañana a donde Dios quiere llevarnos. Recuerda, Cristo comisiona a un predicador. Cristo y los discípulos, entonces sucedía que antes de llegar aquí, estaban en la región de Galilea. Y fue allí en la región de Galilea donde el Señor calmó la tempestad. Si tú revisas el capítulo 4 de Marcos, allí lo encontrarás. Entonces, fíjate, el Señor y los discípulos vienen de enfrentarse a la fuerza física de la creación, ¿sí? Porque soplaron los vientos y el oleaje estaba muy fuerte. Entonces, el grupo viene de enfrentarse ante la creación. Y de allí ellos arriban a una parte del otro lado ya del lago. Pero esa parte no era cualquier parte, era una parte peligrosa. Era una parte difícil. Es como si tú dijeras: pues tengo que llegar a las 2 de la mañana a Tepito. No estás llegando a cualquier zona. Ellos estaban llegando a una ciudad peligrosa y se llamaba Gadara. Y ahora ya no se iban a enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, ahora se iban a enfrentar a las fuerzas espirituales del enemigo, ¿sí? Había este cambio, esta transición de lo natural a lo espiritual.
Y esta ciudad de Gadara estaba cruzando el río Jordán hacia el este de Israel. Es decir, que estamos en presencia de una de las pocas veces que el Señor Jesús salió de las fronteras de Israel, que abandonó como tal la delimitación para poder ir a otras zonas. Pero yo quiero aclarar lo siguiente: esta zona, para este tiempo en el que está sucediendo esto, ya no pertenecía a Israel, pero en la antigüedad sí que perteneció a Israel. Si tú ves en casa un mapa de las 12 tribus, podrás encontrar que esa zona donde se encontraba Gadara pertenecía a la media tribu de Manasés. Entonces sí que perteneció a Israel en algún momento y después perdieron el terreno. Gadara, hermano, era la ciudad más importante de una región que viene hasta el versículo número 20, que es Decápolis, ¿sí? Y Decápolis eran en total 10 ciudades. De esa región de Decápolis había Gadara, estaba Gadara. Aún existe esa zona y aún existe una ciudad que en ese tiempo ha existido y que siempre ha existido y que seguirá existiendo, que es Damasco. Damasco existe desde los tiempos mileniales y todavía lo podemos ver que sigue en función. Bien, estas 10 ciudades, decían los historiadores, que eran muy hermosas todas, físicamente eran muy atractivas. Estaban cerca de un río, cerca del lago de Galilea, entonces eso le proporcionaba una belleza física. Tenían estas ciudades una gran influencia griega en su cultura, es decir, que eran entonces muy pensadores, muy filósofos y también muy idólatras, ¿sí? A pesar de que en algún tiempo esa región perteneció a los hebreos, para este tiempo ya no es así. Y en ese tiempo recuerda que dominaban los romanos, y sí pertenecía Decápolis al imperio romano, sí pertenecía, pero se consideraba hasta cierto punto como un área independiente, porque Decápolis únicamente era un área administrativa. Decápolis tenía su propia moneda, diferente a la del imperio. Decápolis tenía su propia defensa ante los ataques extranjeros, y Decápolis hacía sus propios negocios. Entonces Decápolis era un distrito. ¿Tú te acuerdas aquí cuando llamábamos Distrito Federal? ¿Sí? Nosotros decíamos 31 estados y un distrito federal. Así es lo que sucedía en ese tiempo en el imperio. Pertenecía Decápolis al imperio, pero decían: tenemos tantas regiones y un distrito llamado Decápolis. Era un lugar gentil en su mayoría. Sí había algunos judíos, pero era gentil. ¿Y por qué nos damos cuenta en esto? Porque ¿a dónde fueron a caer los demonios? A los cerdos. Y los judíos ni criaban ni consumían cerdos por ser considerados un animal impuro. Entonces nos damos cuenta que la región es gentil. La Biblia nos enseña que no es la primera vez que el Señor estuvo aquí en Decápolis, en esta región. ¿Recuerdas que alguna vez encontró a un sordomudo? ¿Sí? Que al que le tuvo que tocar la punta de su lengua, quien le tuvo que escupir, quien le tuvo que poner sus dedos en sus oídos y que al final gritó Efata. Bueno, estábamos en la misma zona, ¿sí? Entonces, a raíz de ese milagro, dice la palabra, que muchos de Decápolis comenzaron a seguirle, y que muchos de Decápolis le traían los enfermos y los endemoniados a él. Entonces, esto que estamos leyendo ahorita del endemoniado gadareno no es la primera vez que el Señor está en esta zona. Y sucede que entonces los discípulos ya vienen de enfrentarse a las fuerzas de la creación y llegan a tierra firme. ¿Cómo habrán llegado? Bien espantados, bien pálidos. Los pobres muchachos pensaron que ya no la contaban. Y cuando arriban a esta ciudad, el Señor no los manda a los discípulos por un coco. No les dice: a ver, muchachos, ya llegamos, relájense, tranquilo, váyanse a dar una vuelta a la playa, coman algo y regresan. Tienen tiempo para irse a broncear. Sino dice que al instante, cuando llegaron, se presentó el trabajo. ¿Sí? ¿Sí dice así la palabra? Dice en el versículo número... Enseguida vino. Enseguida, exacto. Enseguida vino. O sea, ellos llegaron y ni siquiera tuvieron tiempo de hacer algo más, sino que luego viene a su presencia del Señor un hombre. Y este hombre
no estaba en buenas condiciones. No lo fue a recibir el gobernador de la ciudad, no lo fue a recibir el César, fue a recibirlo un hombre que estaba endemoniado, un hombre endemoniado ante la presencia de Dios. Y así que, uniendo el relato de los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dice en un resumen general que este hombre vivía en el lugar de los muertos, que este hombre tenía mucha fuerza, que a este hombre nadie lo podía controlar, que a este hombre todos le tenían miedo, que este hombre se flagelaba, que este hombre andaba desnudo y dice que ya llevaba mucho tiempo bajo esa condición. Y el mismo demonio habla con el Señor y en realidad no se trataba de uno, se trataba de muchos. Dice, legión me llamo. Y una legión, hermano, es un nombre que se le daba a las campañas de soldados romanos que se componían entre 4,000 y 6,000 elementos. Y estas legiones de soldados romanos eran una especie de equipos especiales. Eran sumamente sanguinarios y violentos. Entonces, fíjate qué clase de demonios tenía adentro, ¿sí? La legión de soldados romanos no tenía la misma función que los guardias romanos, de los que se encargaban de, por ejemplo, de cuidar la tumba del Señor cuando Él murió. Ellos no eran legión. Una legión son equipos especiales y eran enviados cuando dentro del imperio pues se suscitaba algún conflicto grande. Nosotros aquí en la ciudad, por ejemplo, los antimotines, ¿sí? Las fuerzas del orden. En los Estados Unidos, el SWAT, ¿no? El equipo antibombas y esto. Así eran las legiones. Cuando algo fuerte estaba ocurriendo, eran enviados entre 4 y 6,000 y ellos no preguntaban, ellos llegaban y actuaban. Entonces, el hombre estaba sumamente endemoniado y no cualquier demonio, sino que le hacía hacer cosas bastante violentas. No quiere decir que de forma literal este hombre tenía 6,000 demonios para poderlos contar, sino se refiere al gran dominio que el maligno tenía sobre la vida de este hombre. Este hombre estaba totalmente humillado. Algo podemos darnos una idea cuando tú ves a un indigente en la calle, de esos que hablan solos, que empiezan a dar golpes al aire, pues así más o menos, pero multiplicado. Yo quiero decirle, de esta parte de la historia usted ya se la sabe, yo quiero decirle 3 grandes verdades de esto primero. La posesión demoníaca es algo real en el mundo natural. No es una fantasía, no es un juego, no es un videojuego. En el mundo real, en el mundo físico, así donde tú y yo estamos moviéndonos, la posesión demoníaca existe y se da y se manifiestan. Y esas manifestaciones no son un espectáculo para poder decir, pasen a ver al endemoniado, miren cómo voltea los ojos, miren cómo la lengua le mide 3 metros, miren cómo cambia el tono de su voz. No es un espectáculo. Y de cierta manera, dentro del pueblo evangélico se ha creado un show de esto en ocasiones. Cuando usted vea noches de liberación, no es el fin glorificar a Dios, es hacer un espectáculo, ¿sí? Porque allí empiezan a orar, a reprender y que todos empiezan a hacer. Yo recuerdo que fuimos a alguna ocasión al Estadio Azteca y el que estaba presidiendo la reunión empezó a reprender y todos en el estadio se empezaron a manifestar, a revolcar, a herir. Es que eso no es para glorificar a Dios, eso da espectáculo, la gente le entretiene. No vemos a Cristo que empezó a hacer un circo de todo esto. No vemos nunca al Señor que empezó a utilizarlo para atraer a la gente. Entonces, la primera verdad de esto es que las posesiones son reales. Segundo, que se cumple lo que el Señor dijo en otra ocasión, que tales géneros no salen sino con oración y con ayuno, que no es algo sencillo, que no es algo simple. Quien ha tenido la oportunidad de presenciar, de apoyar, de declarar
en un caso así, se dará cuenta que no es en 2 minutos. Se dará cuenta que no es un ambiente tranquilo, es algo fuerte. Por eso los discípulos dijeron, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Porque mira, si tú nada más te levantas y dices, gracias Señor por este nuevo día, bendíceme, amén, jamás vas a poderle hacer frente a este tipo de situaciones. Hay que adentrarse, hay que meterse. Fue una lucha bastante pesada lo que el Señor tuvo aquí con este hombre. Nosotros lo leímos en 30 segundos estos versículos, pero era una lucha entre el mal y el bien. Si nos fijamos en el versículo número 8, está reprendiéndolo el Señor: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el 9 todavía no salía, sino que le preguntó el nombre. Entonces quiere decir que había allí una reprensión constante. Y es hasta el versículo número 13 que los demonios abandonan el cuerpo. Entonces del 8 al 13 no pasaron 2 minutos. No fue algo sencillo. Y les estaba mostrando a sus discípulos, hermanos, que con obediencia y con fe los demonios se someten a la iglesia. Si alguien es un desobediente, yo le aseguro que en lugar de reprender al otro, lo van a avergonzar al que está intentando reprender. Porque el arma de la iglesia para poder luchar contra esto es: yo tengo que estar en obediencia y tengo que tener fe de lo que Dios ha dicho. Porque Él dijo, el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Porque es algo real, es algo a lo que el Señor Jesús presupuestó que la iglesia se va a enfrentar constantemente. Y tercera verdad de esta parte del relato: este hombre estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo demasiado, pero este hombre estaba en una condición normal. Estaba en una condición normal. Es normal porque la vida de este hombre nos describe un mundo sin Dios. Alguien que no tenga a Dios en su vida está oscuro, está humillado, vive apagado, constantemente en sufrimiento y lleno de dolor. Las personas que caminan sin Dios están, no físicamente, pero sí en su vida, están desnudos. Porque no es Dios quien nos está recubriendo, no es Dios quien nos está guardando, no es Dios quien nos está protegiendo. Entonces este hombre está mostrando una vida normal sin Dios, una vida común sin el Señor, sometida totalmente por el maligno. Alguien podría decir, pero es que el vecino no está endemoniado, pero está totalmente sometido por el maligno. ¿Sí? Porque es agresivo, porque es violento, porque es grosero, porque es maleducado, porque esto. Entonces está siendo un fiel reflejo de lo que era este hombre de Gadara. Aquel hombre recibe de parte del Señor su sanidad, no solamente física, porque dice que se hería, su sanidad interior. Lo importante, de nada te va a servir que la fachada y el cuerpo esté 100% sano y que el doctor te diga bien, si por dentro en tu alma no tienes la sanidad que el Señor viene a ofrecer. Ahora ese hombre está en paz, tanto que el pueblo se sorprendió, porque cuando regresaron dice que lo vieron sentado. ¿Cuánto tiempo tendrían sin haberlo visto sentado? ¿Cuánto tiempo? Dice que lo vieron vestido. Se dijo, ándale, mira, esa camisa te queda bien, deberías bañarte más seguido. Lo vieron en sus cabales. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más grandioso de cuando llegaron y vieron a ese hombre? Dice que estaba a los pies de Cristo. Dice que estaba a los pies de Cristo. Cualquier persona que quiera cambiar su vida por completo tiene que estar a los pies de Cristo. Amén. Nosotros lo hemos experimentado. Cambiar a los pies de Cristo. Yo sé que todavía todos aquí presentes tenemos que seguir en este proceso de transformación, pero este proceso de transformación inició cuando te rendiste a los pies de Cristo. Y decirle, gracias porque me has regresado la cordura, gracias porque me has dado un sentido común, me has dado sabiduría, inteligencia, tu Espíritu Santo. Entonces este hombre de Gadara pasó de ser
un endemoniado peligroso a ser un predicador libre. Libre. Y yo quiero que ya entrados al tema, yo quiero que tú vayas visualizando hasta qué punto te representa el endemoniado. Yo no digo que tú hayas tenido una legión dentro de ti, pero sí éramos lo que ahora no somos. Así es. Y de lo que antes éramos a lo que ahora somos, sí hay una gran diferencia. Así es, amén. Antes éramos peligrosos. La gente no se nos acercaba, nos tenía miedo, hablando en sentido figurado. Ahora nosotros nos acercamos a ellos para compartir quién me ha hecho libre. Es lo que sucedió con este hombre. Versículos 18 al 20, que es el sustento del mensaje. Dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay varios estilos de predicadores, y no hablo aquí adentro de esta iglesia y de todas en general. Los días de culto no me refiero a ese tipo de predicación, sino a los predicadores de calle. En las calles hay varios estilos. Puedes ver cómo era Juan el Bautista. ¿Te imaginas cuando decía generación de víboras? Se los decía, perdón muchachos por lo que voy a decir a continuación, pero ya estuvo bueno, generación de víboras. Lo decía de una manera enérgica, muy fuerte. ¿Cómo podemos ver cómo era Jonás? Un tipo también recio, duro, e iba y predicaba. Su estilo era así. Podemos ver a Eliseo, también tenía una forma de ser bastante fuerte. Podemos ver a Pedro, no me diga que predicaba de forma tranquila y relajada. Pero también puedes ver, por ejemplo, a Jeremías, muy sensible. Entonces, hay distintos estilos, distintas maneras de predicar en las calles. Pero hay una premisa que todos los predicadores de la palabra del Señor tenemos. Hay algo que todos quienes nos atrevemos a hablar, a decir, tú o cualquiera que lo haya hecho, tenemos en común. Todo predicador tiene un pasado, ¿verdad? Sí. Todo predicador tiene un pasado. Todo predicador vivió en carne propia de lo que ahora está predicando. Si estoy con los hermanos correctos, o estoy con los santos que no tienen nada. O sea, todo predicador, no importa si eres sensible, si eres enérgico, si eres más tranquilo, pausado, extrovertido, introvertido, no importa. Todos tenemos algo que vivimos en algún momento, y eso es lo que ahora estamos anunciando. Este hombre cumple con esa premisa, porque iba anunciando lo que él antes era. ¿En qué condición estaba? ¿Cómo había sufrido? Pero no solo eso, no se hacía la víctima. No iba por la calle diciendo: yo antes tomaba la piedra más filosa y me rajaba. No, eso era lo de menos. Lo fuerte de su mensaje es: pero un buen día, a lo lejos vi que se acercaba una barca. Inmediatamente me acerqué y caí a sus pies, y él me libertó. Eso es lo importante. El Señor jamás enviará a nadie a predicar con las manos vacías. Nunca. Entonces, con lo primero que comisiona a un predicador es con lo que antes era y vivió y que ahora Cristo transformó. Eso es con lo primero que te comisiona. Y es más que suficiente. Dices: Señor, ya recibí ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Simplemente en retrospectiva, échate un clavado. ¿Cómo eras? ¿Cómo eres? Y gracias a quién ya no eres lo que eras. Con eso es suficiente, hermano.
No hablo de ningún caso en específico. Digo situaciones al aire. El que era alcohólico ahora habla de un Dios que rompe las ataduras del pecado. Así es. Yo antes padecía esto todos los viernes, todos los quincenas, yo esto, yo aquí, yo acá, yo aquí, esto. Pero ahora Él rompió esas cadenas y ahora no lo necesito más y ahora hablo de Él. El que viene de una familia destruida habla de un Dios que jamás abandona. Me dejaron mis padres, me abandonaron, me dejaron en un orfanato. Nadie me quería, pero Él se acercó a mí, me recogió y ahora no estoy más solo. El que antes robaba, ahora habla de un Dios que cambia la manera de vivir. Yo antes me ganaba la vida asaltando a la gente en las calles, subiéndome a los micros. Pero un día el Señor se apareció a mí y ahora Él me ha hecho vivir con satisfacción en mi corazón. El que pasó una enfermedad grave, ahora habla de un Dios que sana la mente y el alma. Que a lo mejor estuviste a punto de morir, que a lo mejor los médicos no te daban ninguna esperanza, ninguna solución, y ahora estás aquí. De eso es lo que tienes que hablar porque lo viviste. Y Dios te dice, ya estás comisionado. Ya tienes lo necesario. Ya tienes lo suficiente. No es centrar el foco en nosotros. No es que la gente nos mire a nosotros. Es darle la gloria por completo a Él. Es decir, yo soy el menos importante. El importante es Él. El que hizo la obra es Él. El que sigue liberando, sanando, restaurando, levantando, es Él. Eso era lo que a ese muchacho ya estaba, yo creo que con las maletas ya bien puestas, ya bien listas. Ya tenía un pie en la barca y me le detuvieron por algo. Lo que antes eras, viviste, pasaste y que ahora el Señor te llevó a más allá, es tu carta máxima de presentación de Dios ante la gente. Esa es tu máxima carta, hermanos. Lo que Dios ya hizo en ti, tú vas y lo muestras. No debes esperar a ser un teólogo excelente para salir a predicar. Es que lo más importante Dios ya lo hizo. Porque algunos tenemos miedo y decimos, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si digo mal una cita? Y los testigos de Jehová están pero si bien preparados porque se saben todos los textos de memoria y yo no. Eso no importa. Porque tú vas con el testimonio de lo que Dios ha hecho. Y si la gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo antes era y ya no lo soy. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No tienes que estar esperando un diploma bíblico para salir a las calles, para hablarle a la gente y comenzar de quién es y de qué es lo que puede hacer en las vidas de aquel que le cree y que le permite entrar a su corazón. Ese hombre le permitió entrar a su corazón. Estaba dominado por las fuerzas del maligno. Si tú tienes un área que está siendo dominada por el maligno, dile al Señor que se lo entregas. Y en un instante, aquella influencia, aquella idea, aquel maligno sale huyendo. Y el Señor viene. Pero ya lo hizo en nosotros muchas veces. Y no queremos dar el siguiente paso, que es ir a anunciar. Nos queremos quedar con lo bonito, lo agradable, que el Señor me sanó, me libertó. Sí. Dios te está diciendo, sí, eso, ocúpalo. Allá afuera necesitan escucharlo. Porque hay alguien que está pasando la misma situación que tú. Recordemos todos al profeta Oseas, de lo difícil que él vivió, de lo difícil que atravesó en su familia, con su esposa. Con eso mismo el Señor lo usó para hablarle a su pueblo. Pero no queremos a veces entrarle. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza que sepan lo que hiciste, lo que fuiste? No se trata de exhibir a nadie, se trata de resaltar el poder de Dios. La autoridad que tiene sobre el enemigo, todo está bajo sus pies. El profeta Oseas, su mujer,
lo engañaba. Y después Dios le dice, ahora sí mismo ve y dile al pueblo, así de infiel ustedes han sido conmigo. No te victimices, hermano. Ocúpalo para predicar a Dios. Él te ha comisionado ya. Él te ha ya puesto algo en tus manos. Todos tenemos un testimonio. Todos. Por lo tanto, todos hemos sido comisionados. No hay ninguno que se libre de esta premisa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No hay uno solo que diga, yo no tengo un testimonio, a mí Dios nunca me ha dado nada, nunca me ha sanado, nunca me ha levantado, no lo conozco. Todos debemos hablar de lo que pasó con nosotros. Todos somos llamados y enviados a ser predicadores en la calle. A veces, no sé, formamos en nuestra cabeza una idea de que predicar solamente es, bueno, quiero aspirar a pasar a predicar en la iglesia y listo. No, este es un gran privilegio, una gran bendición, sí, pero todos somos predicadores en distintos puntos. No importa que no haya un micrófono, una cámara, unas bocinas, un auditorio creyente, no importa. Tenemos lo más importante. Pero ojo aquí para que no nos confundamos, nuestro testimonio no es quien nos va a convencer. Que va a decir, ay, tu historia está bien triste, mano. O sea, sí, ya me convenciste. Es la palabra que usemos dentro del testimonio. Es que resaltemos el poder de Dios a través de nuestra obra. ¿Sí? Eso es lo que va a traer el convencimiento de nuestras palabras. Es eso. Y alguien podría decir, de acuerdo, ya tengo un testimonio y ya estoy decidido. Aquí va más. El predicador también va capacitado espiritualmente. ¿De qué manera? Porque hay muchos predicadores que al día siguiente que se convirtieron ya están predicando. Le dicen, pero ¿de qué manera fui capacitado espiritualmente en esa parte? Bien, de la siguiente: siempre llevas el respaldo de Dios. Siempre. Este hombre, el que antes era endemoniado, a quien le predicaba, yo te aseguro que Dios estaba con él. ¿Qué más necesitas? Ya me transformó y sé que está conmigo. Órale, hablar. No había una sola persona a que este hombre le haya predicado que tuviera duda de decir, ¿y el Señor sí estará de acuerdo en que le predique a él? ¿Sí me aceptará que le predique? ¡Claro que sí! Porque lo que quiere es que todo el mundo escuche. Porque te verán y te dirán, ¿pero qué te pasó? Ah, allí. Cuando ellos te preguntan, ¿qué te pasó? Allí está la puerta abierta para que, mira, Dios me cambió. Dice la palabra que nos vamos a encontrar en algún momento en situaciones que le estemos predicando a alguien. Cuando nos encontremos así, hermano, no es necesario que tengas un discurso armado en tu cabeza. Cuando te tocaba pasar a exponer, a veces con las fichas bibliográficas, ¿cuánto tiempo no te la pasabas eso? Independencia de México, el 16 de agosto. O sea, no armes un discurso de, por si me encuentro hoy en la calle, buenas tardes, Dios te bendiga. Quiero comenzar. No armes un discurso. No pienses técnicamente qué dirás primero y qué dirás después. De eso no se trata. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos dirá qué debemos decir exactamente. Entonces, si te fijas, no vas solo. O sea, mírate a ti mismo y decir, pero realmente Dios me puede usar, Dios te puede usar. Tú mismo no te restes puntos a ti mismo. Tienes un testimonio, Dios está contigo y el Espíritu Santo va a hablarte, a decirte qué es lo que tienes que decir. ¿Qué más queremos? El acordeón Él no lo va a pasar. Lo que a veces tanto soñábamos en los exámenes, que alguien nos soplara la respuesta, a la hora de predicarle a alguien más, el Espíritu Santo está, dile esto. Recuerda que la palabra dice esto.
este hombre necesita esto. Y ya está, lo único que tú tienes que hacer es abrir tu boca, acercarte con él. Marcos capítulo 13 avanza 8 capítulos hacia tu derecha de este mismo evangelio. Marcos capítulo 13, versículo 10. Dice así: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y el 11: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni siquiera lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. La Biblia es clara, el Señor Jesús es claro. Ni siquiera piensen un poquito, porque esa es nuestra limitante, hermanos. Es que ¿cómo le hago? Y es que ¿qué digo? Y es que ¿cómo empiezo? Es que no sé hacerlo. Solamente deja que el Espíritu Santo haga la obra. Dice, ni siquiera son ustedes los que hablarán, es el Espíritu Santo quien le hablará. Entonces, el predicador está comisionado porque Dios le ha dado un testimonio, porque a cualquier persona que le predique, Dios está con él, no lo abandona nunca, y porque siempre el Espíritu Santo dirá qué es lo que tienes que decir, porque no será lo mismo que le tengas que decir a esta persona que lo que le tengas que decir a esta persona. Si no, imagínate cuántos mensajes, cuántas predicaciones no tendrías que preparar previamente. Si a veces cuando pasamos aquí tenemos que dedicarle 3, 4 días. Imagínate si te dicen, te toca predicar 2, 3 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo no tienes que pasar? Ahora imagínate si tú vas por la calle queriendo prepararle un discurso a cada uno, pues no vas a acabar nunca. Entonces es el Espíritu Santo quien nos está comisionando. Ahora, la comisión del predicador, hermanos, no gira en torno a lo monetario. Porque alguien podría empezar a visualizar algo. Puedo verlo como un negocio. Puedo verlo como algo que me deje ganancia. Primero, salir a predicar, al ser enviado por Dios, no te deja ninguna remuneración económica. Ninguna, Ninguna. Alguien podría decir allí, no, pues ya me estoy frotando las manos. No, pues con razón ponen tantas iglesias. Se ve que el dinero fluye, le sacan el dinero a la gente. No. Ser comisionado por Dios y atreverse a hablar de lo que Él ha hecho no te va a dejar un peso en el bolsillo. Ni lo pienses. No ofendamos a Dios creyendo de esa manera. No eres como un agente de ventas. A la gente de ventas, mientras más le compren, a él más dinero le toca. Entre más clientes consiga, pues su quincena va a tener mayor cantidad. No cuando lleguemos al cielo le vamos a pasar una factura al Señor que diga, a ver Señor, ahora sí, le prediqué a 43 en mi vida, el dólar está a 18, 43 por 18, pues me corresponde tanto. ¿En qué momento? En el cielo no te van a dar un cheque que pasa y cóbralo. Incluso, queridos hermanos, para hacer todavía esto más por amor, dice la palabra que cuando vayas a predicarle a alguien, que cuando tu objetivo sea salir a predicar, ni siquiera vayas preparado económicamente. Ni siquiera vayas diciendo, a ver, así le hago yo, por ejemplo, ¿no? Salgo y digo, a ver, hoy le tengo que echar a la tarjeta del metro tanto, del pasaje tanto, entonces pues vas calculando tus gastos para que ni te sobre, que no te falte. Trata uno de que siempre le sobre por algún inconveniente. Cuando vayas a salir a predicar, no es así, dice el Señor. Dice, no vayas pensando, pues voy a estar tantos días fuera, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que pasar acá. Cuando salgas a predicar, no pienses que Dios te va a descuidar. Ay, sí es cierto que salió a predicar, ¿verdad? Que se fue a la sierra. No inventes, se me olvidó darle de comer. Sino dice que siempre que salgas a predicar, cree que Él te va a sustentar con lo necesario y con lo suficiente. No te va a sobrar para que no caigamos en el extremo de, pues no, yo salgo a predicar para que me caiga más. No, sales a predicar y en el camino a lo mejor vas sin un solo peso.
vas con los zapatos rotos, vas bien cansado, vas sediento, pero algo sucede en el camino que Dios pone que te sustenta. Así es. Para que sigas haciendo la obra. Mira, retrocede un libro atrás, Mateo capítulo 10. Verso 7. ¿Qué dice? Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Punto. ¿Qué es lo que tenemos que ir predicando? El reino de los cielos se ha acercado. Aquí está mandando a los 12. Y le está diciendo, la predicación primera no va a ser, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes para que, qué puede hacer Dios por ti? No. Lo primero que tienes que predicar y decirle a la gente es, el reino de los cielos se ha acercado, porque eso es lo más importante. Y dice el 8, perdón. Y entonces sí, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. Quiere decir que los discípulos estaban enfermos, estaban leprosos, estaban muertos, estaban endemoniados, hablando metafóricamente. Dice, como si ustedes ya están con el conocimiento de Dios, ahora sí, de esa misma gracia y de esa misma manera, vayan y repartan a los demás. Número 9, y aquí está: no os proveáis de oro. No saquen todo su dinero del banco, ni siquiera de plata, ni cobre en sus cintos de, ay, este por si se me atraviesa esto, este por si se le poncha la llanta, este por... Y dice el 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué significa? Que Dios en el camino te va a proveer de manera que no esperas. No lleves dinero aquí, dinero allá, déjame llevo los tenis más nuevos para que por si se me desgastan. No te prepares, porque esa no es la idea del Señor. La idea del Señor, de los predicadores, es ir a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Antes yo era así, pero ahora que le conocí, ahora soy esto. Y no te tienen que ver con ninguna otra intención, sino de predicar la palabra de Dios. La gente no es tonta, hermanos. La gente se da cuenta cuando alguien les habla para sacarles algo, para terminar pidiéndoles, para terminar vendiéndoles algo. No. Aquí nosotros no buscamos eso. No buscamos decirle, mira, te voy a predicar de un Dios que cambia vidas, pero son 200 pesos de anticipo. No. Nosotros predicamos porque vamos con lo más importante que Dios ya nos ha dado. Amén. Increíblemente, esta es la causa por la cual muchos han difamado la fe. Lo dejamos nuevamente en claro. Por predicar no se cobra. Por predicar no se pide una cuota. O como últimamente lo han dicho, por predicar no se pide una ofrenda previa. La predicación es gratis. El motivo por el cual predicamos es amor a Cristo Jesús y no el dinero. Y no las comodidades. Ahora, yo quiero hablarle a los predicadores, porque aquí hay predicadores en potencia, quiero suponer. No, ¿verdad? Bueno, espero que salgamos de aquí en potencia todos. Predicar es un deleite, hermano. No estarás haciendo algo que te va a lastimar, que te va a enfermar, que vas a perjudicarte. Predicar es un deleite a tu ser. Predicarle a alguien es algo que te hace sentir en armonía para con Dios. Y yo sé que aquí al menos le has predicado a uno. No me digas a cuántos ni cuántos años tienes de creer, porque ahí sí entonces no va a cuadrar la cosa. Pero ¿cuántos años llevas de creer? ¿A cuántos le has predicado? Pero cuando le has predicado a alguien, esa satisfacción de tu ser, de que estás obedeciendo a Dios, no se compara con nada. Aunque el tipo o la tipa no hayan aceptado,
tú estás bien porque sabes que estás obedeciendo a Dios y que estás cumpliendo. Y hay paz en tu alma. Así es. Cuando compartes al Señor, cuando compartes a otros del Señor, hay satisfacción en tu corazón. Está lleno. Está saturado de Él. Vamos a decir, gracias Señor porque no merezco que me uses. Porque yo no era nadie. Me has llamado. Y entonces nosotros volvemos a la fuente que es gracias a Él, no por mí. Mira cómo describe el salmista en el Salmo 126. Verso 5. Dice, los que sembraron con lágrimas, habla allí de predicar. ¿Se llora cuando se predica? Sí, los que han predicado saben, ¿sí? Que no te escuchen, que no te pongan atención, que no recuerden nada de lo que dijiste, a otros que los insulten, a otros que les peguen, que los persigan, que los corran. Predicar es con lágrimas. Dice, pero con regocijo segarán. ¿Sí? Porque esa acción podremos estar llorando físicamente por fuera, pero por dentro el Señor nos está consolando. Y mira, sobre todo el 6 dice, irá andando. ¿Y cómo va el que va predicando? Llorando, espérame. ¿Cómo va la persona bien contentota, verdad? Diciendo, ahorita voy a hacer. Vas llorando muchas veces cuando predicas la palabra del Señor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla del Evangelio, pero volverá con regocijo trayendo los frutos. Predicar no es fácil. No te lo estoy diciendo que ¿saben qué? Te han engañado toda la vida. No, pero las promesas del Señor están escritas. Él no ocultó nada. Predicar es un sufrimiento al mundo, a la gente. Tanto porque no te reciben a ti como porque rechazan al Evangelio. Pero dice el Señor, nada de esa acción que tú haces regresarás con las manos vacías, sino regresarás con los frutos. Predicador va comisionado con una enorme canasta para que llegue con los frutos. Aquí está, Señor. Aquí está. Me insultaron, Señor. Yo sé que tú lo viste. Pero uno aceptó. Me corrieron a pedradas, pero uno aceptó. Me dejó de hablar, pero el otro me preguntó, a mí sí me interesa, ¿qué le estabas contando? Irás llorando muchas veces, pero regresarás con vos. Aleluya. Por una cuestión normal, ese hombre, en agradecimiento, quería ir con Cristo a donde quiera que fuera. ¿Cómo serías tú con una persona que dice, la verdad se me perdió mi dinero, no te preocupes, mira, aquí está? Estarías agradecido. Ese hombre estaba agradecido porque con una declaración le sacó lo que ni las cadenas le pudieron hacer, ni los brujos, ni los chamanes, ni las pócimas. No, entonces dijo, yo tengo que ir a donde va por una cuestión normal. Pero le era más útil quedándose en la zona de Decápolis. Le era más útil. Y aquí hay algo más que tenemos que vernos reflejados en este hombre. El Señor le dijo, no vengas conmigo, quédate y anuncia el reino de Dios. Y él dijo, va. ¿Te fijas? El Señor ya hizo algo por ti y ahora nos está enviando. ¿Cuántos le decimos, sí Señor? Cuando estamos aferrados, no, yo me voy a la barca contigo. Yo me voy a la barca contigo. Y nada más nos estamos quedando con lo que Él ya hizo. No, pero es que, Señor, yo te amo, quiero ir, subirme a la barca contigo. Este hombre no se aferró a subirse a la aventura del grupo y de recorrer Israel completo. No. Entendió cuál era el propósito. Y le dijeron, ¿de dónde eres originario? No, pues de Gadar. Allí ve. Así que el primer lugar donde debe de haber una evidencia de que Dios te cambió, ¿dónde es? En tu casa.
¿Dónde es la primera evidencia que Dios te cambió? En tu casa. Allí comienza, le dijo, ve a tu casa. Primero le dijo, ve a tu casa. No sé si tenía familia, pero yo creo que entró y no sé si su mamá, sus hermanos le dijeron, ¿volvió? ¡Volvió! Ahora con sus vecinos empezaron a decir, ¿pero qué te pasó? ¿Con quién fuiste? No, yo no fui a ningún lado. Él vino a mí. Y luego de que ya su familia estaba convencida y sus vecinos, él lo dijo, bueno, yo ya hice la obra. ¿Te acuerdas cuántas ciudades te dije que había en Decápolis? Dice que recorrió todas. No se quedó en Gadara. Recorrió las 10. Y el Señor no le dijo, o sea, el Señor le dijo, ve a tu casa, ve con los tuyos. Y el 20, que ya no está hablando el Señor, sino está describiendo Marcos, dice que él, por su iniciativa y por el amor y ver los resultados, dijo, me voy a recorrer todas las ciudades. Y fue alegremente a compartir de aquel quien cambió su vida para siempre. Y él no dijo, voy a sacar el colchoncito de dinero que tenía ahí. Él agarró su fe y se fue a caminar, a predicarle a alguien. Hermano, comienza a mostrar ese cambio donde vives. En tu casa. En tu casa, porque si no, no vas a impactar a nadie. Porque es bien fácil decir, mira, le está predicando a otros y en su casa es así. Evitemos eso. Evitemos eso. El Señor nos manda primero a nuestras casas, a nuestra familia, a tu entorno. Y entonces sí, Dios te llevará más. Oye, ¿por qué no puedo ir más allá, Señor? Porque en tu casa ni siquiera has comenzado. Porque en tu casa no has hecho lo que debes de hacer. No te puede el Señor dar un paquete más grande si con el pequeño no has podido. En todos lados se requieren predicadores. En todos lados. Y la palabra dice algo que debe de ser preocupante, pero es cierto. La cantidad de mies supera la cantidad de predicadores. Tú dices, son 2 predicadores para uno, pues no tiene caso, 1 a 1, no. La cantidad de mies es muchísima y la cantidad de predicadores es menos. Eso nos hace a nosotros la invitación a trabajar. Dios te está invitando a trabajar. Dios te está invitando a ponerte en acción. El cristianismo rompe los límites y sale al mundo. No se queda en el templo. No se queda resguardado aquí. Aquí no vamos a impactar a nadie, hermanos. Es allá afuera. La revolución de un lugar inicia con alguien que Dios usa y Él mismo infiltra en lugares impensables. El Señor Jesús liberó a este hombre y lo infiltró para que predicara en toda esa zona gentil. ¿Qué estrategia tan más grande? Y yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Soy el único creyente en mi entorno? Vayan pasando. Hazte esta pregunta honestamente. ¿Soy el único creyente en mi casa, donde vivo, donde trabajo, donde estudio? Si la respuesta es sí, ahí está tu comisión de parte del Señor en esta mañana para ti. No había nadie más en Gadara. No había nadie más en Decápolis que lo hiciera. Así que el Señor tuvo que liberar a alguien y decirle, es tu chamba. A donde tú estás, si no hay nadie más, ¿a quién le corresponde hacerlo? A ti, a mí. Me dice, oye, sí, si hay otro cristiano, entonces le toca a él. No, micha y micha. Oye, si hay 10, pues uno allá, otro acá, otro acá, otro acá. El chiste es que aquí nadie se quede sin hacer nada. Aquí todos tenemos que hacer algo. Cuando Dios nos dice lo que falta hacer, lo debemos hacer. Porque a veces somos muy buenos para darnos cuenta qué es lo que falta. Falta aquí, falta allá, falta esto. Eso es la voz de Dios hablándote, diciendo, hazlo tú. Y no queremos hacerlo, queremos que alguien más lo haga. Cuando Dios dice que hace falta algo, no dudes, obedece. Así es. Haz. Él te ha comisionado. Recuerda una cosa, que todos los que veas aquí
que todos los creyentes que conozcas en tu vida, todos pasamos de endemoniados a misioneros. Todos pasamos de mentirosos a predicadores, por gracia de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso.